Es muy interesante esta enseñanza de Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi estimada gente de YouTube, es un gustazo tenerte por aquí de vuelta en tu canal después de un fin de semana de conferencia, después de una semana de estudiar la Pascua y la expiación, y ahora estamos entrando en este nuevo tema que es Éxodo 18 al 20. En este video vamos a estar hablando acerca de conocer a Dios y su poder, vamos a hablar acerca de la importancia de delegar y cómo hacerlo eficientemente, y también vamos a hablar acerca de cómo Dios nos percibe y nos atesora a nosotros. Así que espero lo disfrutes mucho y bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, dos cosas. La primera es que este miércoles ya vamos a empezar con el programa de 3 semillas, analizando ya la conferencia general que acabamos de tener. Este primer programa que vamos a transmitir el miércoles 13 de abril en punto de las 7 p.m. va a estar abordando dos discursos, el discurso de apertura y de cierre por parte del presidente Nelson. Entonces, lo que viene siendo el discurso Predicar el Evangelio de Paz y El tiempo es ahora, ambos discursos los vamos a abordar en este siguiente miércoles 13 en punto de las 7 p.m. Estás más que invitado y te súper esperamos por allá. La segunda cosa que quería mencionar es que el video pasado se me fue. En el video de Pascua mencioné que había hecho una canción y di mal el nombre de la canción. ¿Puedes creerlo? Sí, ni siquiera sé cómo se llama la canción. Bueno, sí sé, pero ya me sé, pero me confundí un poquito. Dije que la canción se llamaba Desde un jardín, que hasta eso no le queda mal el nombre, pero la canción le puse originalmente Fue en un jardín. Entonces, algunas personas me han estado preguntando cómo encontrarlas o han dejado eso en su comentario, cómo puedo escuchar la canción. Si ustedes en YouTube simplemente ponen Fue en un jardín y ya les va a salir Fue en un jardín. Si quieren pueden poner después mi nombre, Braulio o algo así, por cualquier cosa, pero regularmente cuando pones Fue en un jardín sale. No hay muchos videos o canciones que se llamen Fue en un jardín, así que se encuentra muy fácilmente. Y bueno, así pasan los errores, pero ya está disponible. Bueno, más bien ya saben cómo pueden encontrarla y ya me aclaré yo en mi mente cómo realmente se llama. Bien, ahora lo que corresponde el día de hoy. Después de que los israelitas ya salieron de Egipto, después de que ya cruzaron el Mar Rojo, después de que tuvieron este festejo, danza y baile, después de que tuvieron otra vez complicaciones y qué vamos a comer, qué vamos a tomar, y ya que se resolvió, bueno, viene una etapa de establecer algunas normas que vamos a estar viendo justamente en esta semana, hablando de los 10 mandamientos. Hubo una parte antes de este momento de los 10 mandamientos que llamó mucho mi atención, y es que Jetro, el suegro de Moisés, va a hacerle una visita. Éxodo 18, 10 al 11 registra un poco del diálogo que hay entre Moisés y su suegro. Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de las manos de los egipcios y de manos de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron fue superior a ellos. Ahora me llama mucho la atención. Yo dije, a ver, espérate un segundo, por favor. Jetro, sumo sacerdote, viene con Moisés y dice, ahora sé o ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Espera, ¿no se supone que eres sumo sacerdote de Jehová? ¿No se supone que ya sabes eso? ¿Que Dios es más grande que todos los demás dioses? Digo, si no, ¿por qué no te pasaste a ser sacerdote de otro Dios? Y entonces me surgió la duda, ¿por qué es que Jetro mencionaría este tipo de cosas? Doctrina y Convenios, más que nada también por esto que viene a continuación. Doctrina y Convenios 48:6 dice: y los hijos de Moisés, de acuerdo con el santo sacerdocio que Moisés recibió de manos de su suegro Jetro. Entonces, sí, definitivamente Jetro era un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, era una persona que, pues vamos a ver, el ser poseedor del sacerdocio de Melquisedec viene por convenio y juramento. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un sumo sacerdote de Dios no esté seguro que Dios es el Dios más grande? ¿Sabes? Entonces me entró esa duda y dije pero ¿cómo embona esto? Y me puse a pensar en varias cosas. Me vinieron a la mente dos lecciones. La primera que creo que es muy interesante, que justamente al vivir en una época que es muy parecida a la nuestra, en la que hay diferentes religiones, en las que hay diferentes personas que adoran a diferentes dioses, parece ser que hasta cierto punto uno puede mantener todavía el respeto de que otra persona crea en su Dios,
tan vívida, real y devotamente como nosotros creemos en el nuestro. Y eso es algo muy interesante, ¿vale? La gente, y debemos de verlo en esa perspectiva, tal vez no sea fácil de observarlo de esa manera, pero la gente considera y siente a su Dios tan real como nosotros sentimos al nuestro. Y eso fue lo primero que me causó interés. Podría ser que Jetro tendría también esta perspectiva abierta de entender que para los egipcios Ra, Osiris, Anubis era igual de real que para él Jehová era real. Y me pareció muy interesante pensar en el respeto que puede haber en primer lugar de nuestra parte hacia las demás religiones y hacia los demás dioses de otras personas, en entender que para ellos es tan real como para nosotros es nuestro propio Dios. Ahora, esa fue la primera lección. La segunda lección tenía que ver justamente con la idea contraria, que está muy bien entender justamente esta parte de que pues para ellos es tan real su Dios como para nosotros el nuestro, pero entender que justamente nuestra doctrina, lo que hemos aprendido, lo que enseñamos y lo que declaramos justamente es que tenemos un Dios verdadero y viviente. O a veces podemos decir también el único Dios verdadero y viviente, ¿cierto? Esto me llevó a pensar un poquito en una experiencia que aprendimos en esta última conferencia general. El elder Michael T. Ringwood compartió un mensaje llamado "De tal manera nos amó Dios". En él contó la historia de un hombre llamado Paul. Y dice lo siguiente: Paul creció en un hogar donde a veces había maltrato y que siempre fue intolerante hacia la religión. Mientras asistía a la escuela en una base militar en Alemania, se fijó en dos hermanas, que parecían tener una luz especial. Al preguntar por qué ellas eran diferentes, recibió la respuesta de que pertenecían a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pronto Paul comenzó a reunirse con los misioneros y fue invitado a ir a la iglesia. El siguiente domingo, al bajar del autobús, se fijó en dos hombres vestidos con camisa blanca y corbata y les preguntó si eran élderes de la iglesia. Le contestaron que sí, así que Paul los siguió. Durante el servicio, un predicador señalaba a las personas en la congregación y las invitaba a testificar, y al final de cada testimonio, una persona hacía un redoble de tambor y la congregación exclamaba "Amén". Eran muy padres, ¿no? ¡Amén! Pero bueno, entonces esto es lo que pasa. Esta persona se encuentra con dos personas vestidas de corbata, camisa blanca. Le dice: oye, ¿ustedes son misioneros de la iglesia? Sí, vente con nosotros. Y se va con ellos. Cuando llega, pues se encuentra con esta reunión con los redobles de tambores. Cuando el predicador señaló a Paul, él se paró y dijo: yo sé que José Smith fue un profeta y que el libro de Mormón es verdadero. No hubo ningún redoble de tambor ni ningún amén. Paul finalmente se dio cuenta de que había ido a la iglesia equivocada. Poco después, Paul encontró el camino hacia el lugar correcto y fue bautizado. El día del bautismo de Paul, un miembro que no lo conocía le dijo: usted salvó mi vida. Unas semanas antes, este hombre había decidido buscar otra iglesia y asistió a un servicio donde había redobles de tambor y se decía amén. Cuando el hombre escuchó a Paul dar su testimonio de que José Smith y el libro de Mormón era cierto, se dio cuenta de que Dios lo conocía, reconocía sus luchas y tenía un plan para él. Me llama mucho la atención que esta historia es de un converso principalmente que estaba empezando a ir a la iglesia. Un día se confunde y pues va con otros misioneros y va a otra iglesia y le piden dar su testimonio y testifica sobre José Smith y todos pensando como de no, él es un falso profeta. Pero bueno, qué curioso. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Pero a mí me llama más la atención lo que pasa con la persona que estaba en esa reunión, que ya era un miembro de la iglesia y que estaba buscando, como dice ahí, estaba buscando ir a otras iglesias, decidió buscar otra iglesia. Estamos hablando de una persona que estaba en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero decide ir a buscar otra iglesia. Y me llama mucho la atención que tal vez estaba en una posición tal vez parecida a la de Jetro, ¿no? Como sí, yo soy sacerdote, sí, yo soy miembro de la iglesia, pero todavía no sé que Jehová es el Dios más grande de todos. Tal vez no estoy tan seguro, tal vez mi testimonio no está tan sólido al respecto, tal vez me gusta aprender sobre Dios, tal vez disfruto mucho que me hablen sobre la palabra o que me enseñen acerca de los atributos de Cristo o que me enseñen sobre la vida después de la muerte, pero tal vez no está tan afianzada esta parte de mi conocimiento.
Tal vez Jetro había hecho un convenio o un juramento en esta parte del sacerdocio de Melquisedec, pero había parte de él que todavía no estaba tan entera y plenamente seguro. Y quizás lo mismo que pasaba con este hermano que dice, sí estoy en la iglesia, pero voy a ir a buscar otra, a ver qué tal me va. ¿Qué es interesantísimo de esta parte? Que tanto Jetro como el hermano que nos cuenta el elder Ringwood, tienen una experiencia similar. Llega el punto en el que pasan acontecimientos que les hace darse cuenta a ellos, sí es cierto. El Dios del que yo soy sumo sacerdote es el más grande de todos. Sí es cierto, la iglesia a la que yo voy es la iglesia de Jesucristo. Es donde Dios quiere que yo esté. Y muchas veces en nuestro trayecto debemos de tener ese momento, porque muchas veces vamos a empezar a ir en otras direcciones. Vamos a estar tratando de decir, tal vez no estoy tan satisfecho, tan lleno por este lado, y vamos a empezar a tratar de buscar cómo sentirnos más satisfechos espiritualmente. Lo cual me lleva al final de lo que compartió el elder Ringwood, que me parece muy interesante. Este hermano, cuando está sentado en esta otra iglesia y ve a este otro hermano pararse y decir, yo sé que José Smith del libro de Mormón y lo que sea, dice, se dio cuenta de que Dios lo conocía. Reconocía sus luchas y tenía un plan para él. Qué interesante frase, reconocía sus luchas. No dice ahí, reconoció que andaba un poquito débil su testimonio y por eso se andaba yendo. No, dice, reconocí su lucha, reconocí tu esfuerzo por buscar mayor satisfacción espiritual, reconocí que estás esforzándote. Y me encanta porque muchas veces cuando tal vez llegamos a esta parte de Jetro y dice, ahora conozco que Jehová es el mero mero, es como de, oye, pues te tardaste, ¿no? Y tal vez tenemos la actitud incorrecta al respecto. La actitud que Dios tiene es, reconozco tu lucha. Reconozco tu esfuerzo. Reconozco que no te has sentido del todo completo. Reconozco que tal vez has querido ir a buscar a otro lado, no por falta de fe en mí, sino al contrario, para encontrarme más plenamente. Reconozco que tal vez en este sentido no solo es no tienes un testimonio tan bueno como sacerdote de Dios, no, sino al contrario, con el testimonio tal vez no tan completo, frágil y pequeño que tenías, diste todo de ti por hacer un convenio y guardarlo. Y tal vez nosotros como humanos no tenemos el enfoque adecuado en ocasiones. Y vemos a un Jetro que no tiene un buen testimonio o un hermano que ya se está yendo a buscar otros lados. ¿Podemos ver y reconocer la lucha que sí se está haciendo? Todos tenemos deficiencias en nuestra conversión y en nuestro testimonio. Pero lo interesante es ver que Jehová ve más allá, ve más al fondo, ve tus luchas. No solo ve la debilidad que te aqueja, sino la lucha intensa que estás haciendo contra ella. Ahora, solo para terminar este punto, quiero hablar un poquito acerca de la importancia de conocer a Dios. Parece que Jetro estaba en ese proceso, ¿no? O sea, dice, ay, yo no conocía, ahora conozco que Jehová es el mero mero. Parece ser que el hermano que también se estaba yendo decía, oye, ¿sabes qué? Estaba en la iglesia y salí a buscar más y me di cuenta que aquí está todo lo que yo necesito. ¿Por qué es importante conocer a Jehová? Al final de cuentas, Jetro parecía no tener la perspectiva completa de Jehová. Era un sumo sacerdote de él, pero tal vez había cosas que todavía no aprendía de él. Y esto es importante porque nosotros tenemos que llegar a conocer a Dios y su poder. Así como Jetro estaba llegando a conocerlo ahorita. Había cosas que conocía de Jehová, pero no sabía que era el más grande de todos los dioses. Y entonces viene esta parte donde dice, o más bien donde quiero compartirte algo que aprendí estudiando un poquito acerca de la importancia de conocer a Dios. La hermana Rosemary M. Wixom, que en ese tiempo servía como, si no me equivoco, presidenta de la primaria general de la iglesia, ella dio un discurso llamado Llegar a saber y conocer, que de hecho está bastante interesante y no pude acabar de leer, pero lo recomiendo, me pareció bastante interesante. Es de una charla fogonera del sistema educativo de la iglesia para jóvenes adultos que se dio el 1 de mayo del 2011. Y ella dice en este discurso, el propósito de nuestra existencia es llegar a conocer al Padre y al Hijo. Cuando el Salvador oró al Padre, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué tan importante es entonces el llegar a conocer a Dios? Pues es que esa es la misma vida eterna.
Y me parece muy, muy, muy significativo en este momento donde estamos viendo en las escrituras que Jetro, está llegando a conocer más a Jehová. Ahora conozco, dice él. Creo que nosotros debemos reflexionar en nuestro propio camino de llegar a conocer a Dios. ¿Qué tanto conozco a Dios? Sus atributos, su manera de actuar, su naturaleza, también sus mandamientos, lo que ha enseñado, sus palabras. Porque en todo ese proceso justamente se desarrolla y se lleva a cabo la vida eterna. Es muy interesante esta enseñanza de Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Antes de ir más adelante en los versículos, creo que de hecho este mismo versículo trae una lección que me pareció fascinante también de estudiar en estos días. Voy a retomar un poquito la escritura que veníamos leyendo. Éxodo 18:11. Jetro está hablándole a Moisés y le dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, pero explica por qué ahora lo sabe. Él dice: porque en lo que se ensoberbecieron fue superior que ellos. Aquí la palabra para mí es bastante nueva. Yo no sabía que existía la palabra ensoberbecerse, y ensoberbecer significa llenarte de soberbia. Sí, es como enorgullecerte, viene de orgullo, ¿cierto? Me enorgullezco. Pero también está esta parte de ensoberbecerse. Entonces, qué interesante, ya la voy a ocupar, aunque es un poquito difícil de pronunciar. Pero bueno, entonces él dice: porque ahora sé que Jehová es el más grande de todos los dioses, porque aquello que les causaba soberbia, en todo eso Dios, Jehová, fue superior a ellos. En la semana, mientras estaba leyendo los comentarios, me llamó mucho la atención el comentario de una cuenta llamada Eric Kingdom, que dice, o escribió un comentario diciendo: hay algunos videos interesantes mencionando que cada plaga es un ataque a cada dios de la mitología o religión egipcia, demostrando así que Dios es el que tiene poder sobre todas las cosas. Me llamó bastante la atención porque analizamos hasta cierto punto, algo profundamente, las plagas de Egipto y lo que podrían significar para Faraón, para el pueblo israelita. Pero tal vez no hablamos mucho de qué significaron esas plagas para los mismos egipcios. Y es que este comentario podría ser justo la clave de entender qué significaron las plagas para los egipcios. Y aquí viene esta parte. A ver, me puse a investigar. Dije, a ver, Eric dijo algo, y cuando yo estaba viendo justamente la escritura donde dice Jetro: en lo que se ensoberbecían, Jehová fue mejor que ellos. Entonces dije, a ver, qué interesante, podría ser que los egipcios tuvieran ciertos dioses que representaran ciertas cosas, y las plagas justamente tuvieron que ver con esos dioses, de manera que se quedara plenamente abierto y a la vista que Jehová era superior a esos dioses que controlaban ciertas cosas que se notó en las plagas que no se controlaron. Espero que tenga sentido. Voy a hablar de 3 plagas, fue las que me dieron tiempo de analizar más profundamente, y quiero hablar justamente de esto. ¿Cómo es que las 10 plagas de Egipto pudieron demostrar, incluso a los egipcios mismos, que Jehová estaba encima o era superior que los mismos dioses que ellos creían? Empecemos con la primera plaga, el agua en sangre. Resulta que, tú sabes la historia, bueno, Moisés, la vara, lo que sea, Aarón, se hace el agua en sangre. Resulta que hay un dios dentro de la religión del antiguo Egipto llamado Hnum, o bueno, en español se escribe con J, Hnum se escribe. En la Enciclopedia Británica dice lo siguiente respecto de este dios. Se le representaba como un carnero con cuernos retorcidos horizontalmente, o como un hombre con cabeza de carnero. Se creía que Hnum había creado a la humanidad a partir de arcilla, como un alfarero. Esta escena, con el uso, no es cierto. Desde el Reino Nuevo, es decir, desde 1539 hasta 1705, otra vez las fechas. Desde el Reino Nuevo en Egipto, es decir, desde 1539 hasta 1075 a.C., de ahí en adelante fue el dios de las islas de El Elefanita, cerca de la actual Asuán, y fue conocido como el señor de la primera catarata circundante del río Nilo. Entonces, ¿qué aprendemos de este dios llamado Hnum, que tiene que ver con esta primer plaga del río y que se convirtió en sangre? Primero, él era el señor de la primera catarata
del Nilo. Entonces tenía cierta responsabilidad sobre ella. De hecho, algunos textos dicen que era el protector del río Nilo. Entonces ahí que queda descubierto. Bueno, si el protector del río Nilo debería protegerlo, ¿por qué todo se volvió sangre y ya los egipcios ya no pueden utilizarlo? Ahora, no tenemos un registro que diga que los egipcios se pusieron a rezarle a Num o que hicieron cierta devoción a él para que cuidara más el río o lo volviera a su estado original. Sin embargo, podemos ver que dentro de sus estructuras religiosas tenían esta creencia de que este dios era responsable de cuidar el río. Y, en cierto sentido, podríamos decir que aquí queda un poquito o podría quedar un poco en evidencia de que pues no estaba haciendo muy bien su trabajo, que digamos, ¿tiene sentido? Ahora, no solo eso, es muy interesante que también dentro de la creencia egipcia, él había creado a la humanidad a partir de arcilla como un alfarero. Entonces estamos hablando de un dios que no solo protegía la fuente de vida para los egipcios, fíjate eso, no solo era el dios protector de la fuente de vida, las aguas que podríamos decir para los egipcios eran las aguas vivas, lo que daba vida a toda la región, el Nilo. No solo era el protector de las aguas para los egipcios, sino también era el dios creador. Entonces, qué interesante porque ya vemos esta relación que tenía este dios entre el agua y la vida y también con el origen de la humanidad, siendo el dios creador de la misma. Entonces es muy interesante ver que este primer milagro o esta primer plaga podría estar relacionada, por así decirlo, con un no ataque, me gustaría mencionarlo, no me gustaría decirlo así, pero sí una evidencia diciendo, bueno, este Dios que tú consideras creador, que consideras protector de las aguas que dan vida, tal vez no es el Dios que realmente te creó y que tiene la fuente de agua viva. ¿Tiene sentido? Ahora, hay otra cosa que también se vuelve muy interesante, porque no solo es este aspecto de, bueno, si Él es el Dios que te creó y el que debería proteger la fuente de agua que da vida, pues ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿O por qué no está cumpliendo con su trabajo? Hay otra parte que me pareció interesante reflexionar al respecto. Resulta que debemos de pensar en perspectiva un poquito esta lección, porque aquí no solo significaría para los egipcios, sino también para los israelitas algo esta plaga. Si tú recuerdas al inicio del libro de Éxodo, cuando el faraón se empezó a enojar un poquito con los hebreos y empezó a hacer ahí todo su estratagema para cuidarse de ellos, Éxodo 1:20 registra lo siguiente. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Faraón ordenó todos los bebés hombres que nazcan al río, a los cocodrilos. Y en ese sentido, piensa tú en los hebreos que habían perdido hijos. ¿No te parece interesante que en el momento en el que los israelitas están viendo a Faraón pasearse muy bonito por el río, de repente Jehová vuelve el agua en sangre? Como diciendo, ¿te acuerdas de todos los niños que mataste de mi pueblo? ¿Te acuerdas de esa sangre que ya se fue yendo en el río? Pues de mi memoria no se va. Tú, Faraón, teñiste el río de sangre, la sangre de mi pueblo y de mis hijos. Para los israelitas, ¿te imaginas ese momento de ver a Faraón, ver el agua tornarse en sangre? Ahora, perdón, tal vez no haya sido el mismo faraón, pero podemos aplicar, porque no recuerdo si hubo un cambio de faraón en el tiempo de Moisés ahí. Perdón, históricamente me faltó revisar ese dato. Según yo sí cambia el faraón. Pero de todas maneras, la idea sigue en pie. Este gobierno lo ha hecho, este pueblo lo ha hecho. Han oprimido a mis hijos. La sangre que ha brotado de mis hijos no se me olvida. Querían derramar la sangre de mis hijos en el río, querían lavarlo, pues esos pecados no se van a lavar así de fácil. El río no se va a llevar esa sangre de mi memoria. Y no solo eso. ¿Tú querías ver sangre? Aquí la tienes. ¿Querías echar sangre al Nilo? Aquí está tu sangre en el Nilo. Es más, te voy a dar tanta que hasta la puedas beber y ni siquiera vas a poderla beber porque es sangre. En este sentido, decir tanta que te va a hartar. Tal vez diciendo, así como me harté yo de ver la sangre en el Nilo de mi pueblo, así tú te vas a hartar de ver el Nilo convertido en sangre. Y en este sentido veríamos un Dios que ejerce justicia para con su pueblo. Un Dios que dice las cosas no se van a quedar así. Un Dios que es un Dios de justicia.
Ahora, cuando avanzamos a la siguiente plaga, que es la plaga de las ranas, resulta para mí bastante interesante aprender un poquito acerca de Heket. Heket era, de acuerdo a la enciclopedia británica, también aquí estoy sacando la información de ahí, en la religión y la mitología del antiguo Egipto, Heket, también escrita era una diosa con cabeza de rana que personificaba la generación, el nacimiento y la fertilidad. Heket a veces se representaba con el cuerpo de una rana y los amuletos de rana eran comunes en el antiguo Egipto como amuletos para la fertilidad. Aquí algo muy interesante. Entonces, estamos acostumbrados a ver ciertas esfinges o ver cierto, no sé, en el antiguo Egipto, adoración a ciertos animales, ¿no? Tal vez los gatos, tal vez estos otros, pero es muy interesante ver que también había cierta adoración o reverencia hacia las ranas. De hecho, había esculturas de ranas, ¿no? Entonces es muy interesante, a mí me dio bastante curiosidad, se me hizo bastante chistoso, no me imaginé como una escultura de rana ahí, pero sí, resulta que también se usaban amuletos de ranas y de hecho es bastante probable que las personas que quisieran tener hijos o incluso durante el parto tuvieran amuletos de ranas, porque justamente era esta diosa Heket representaba la fertilidad, el nacimiento y la generación o regeneración, bueno, de cuerpo, ¿sabes? Entonces es muy interesante ver esta parte. Hay algo que me parece muy significativo aquí, es que siendo ella la diosa de la fertilidad, del nacimiento, de la gestación, básicamente de la natalidad, sí, del nacimiento. Es muy interesante que empezó a haber una sobrepoblación de ranas. A ver, en primer lugar, pues esta diosa representada por una rana es la que controla justamente la fertilidad y el nacimiento y parece ver que la tasa de natalidad de las ranas se le salió de control, ¿no? Y justamente sería esta parte de evidenciar como pues justo esta diosa que tiene esta función pues parece que no la está cumpliendo muy bien, ¿no? Que podría proteger Egipto y no lo está haciendo, mostrando Jehová el poder de nacimiento que él tiene. Él no solo tiene poder sobre las aguas y la creación, que era lo que estábamos viendo antes, ¿no? El poder creador que le atribuían ellos a Gnum y que también le atribuían el poder de las aguas, no, el poder lo tiene Dios, Jehová, ¿no? Y aquí viene después la parte de las ranas, la parte del nacimiento, de la fertilidad. ¿Quién da la vida? La da Jehová. No, y podría ser este símbolo para tal vez el pueblo egipcio, darse cuenta de, híjole, yo tengo mi fe en esta diosa rana que se supone que es de la fertilidad, del nacimiento, de todo esto, pero resulta que Jehová es el que está determinando sobre las ranas cuántas nacen y todo eso. ¿Quién tiene control sobre la vida? Dios. Aparte de esto, hay otro, bueno, en el antiguo Egipto, no sé si apunté el nombre. Sí, aquí está. En el antiguo Egipto hay un grupo de dioses o una pues entidad, no sé cómo llamarla, llamada Ogdada. Ogdada, así se llama. Y la Ogdada básicamente era un grupo de 8 dioses que eran los principales. 8 dioses que venían emparejados, venían hombre y mujer, entonces eran 4 parejas de dioses, hombre y mujer, y que eran como los dioses principales. Dentro de esos dioses principales, a los hombres los representaban con cabeza de rana, a las mujeres o a la parte femenina de esos dioses se les representaba con serpientes. Entonces básicamente eran 8, con cabeza de serpiente, perdón. Entonces eran 8 dioses, 4 hombres, 4 mujeres, iban en parejas y todos los hombres representados con cabeza de rana, todas las mujeres con cabeza de serpiente. Ge era uno de esos dioses, de los 4 dioses más importantes varones en Egipto. Y aquí estoy citando un poquito Wikipedia, que está citando a Richard Wilkinson en el libro Todos los dioses y diosas del Antiguo Egipto, en la página 109. Heb era la personificación, y aquí estoy hablando de uno de los 4 dioses principales de Egipto que tenía cara de rana, llamado Ge. Ge era la personificación del infinito y la eternidad. ¡Qué interesante! Estamos hablando de que los 4 dioses principales llevaban cabeza de rana y uno de ellos representaba la eternidad, era por así decirlo el eterno. Uno de los otros dioses, de hecho me pareció interesante, le conocían como el concepto. Es muy interesante, ¿no? Pensando que nosotros tenemos en Juan la parte de el verbo, pero bueno, los egipcios tenían un dios que también lo conocían o lo ubicaban como el concepto. Pero bueno, para no meternos mucho en rollo de religión egipcia, ¿qué me parece muy interesante? En muchas de las culturas antiguas, los dioses eran representados por animales y regularmente
los animales representaban una extensión de justamente ese Dios. Por eso muchas culturas, cuando consideraban un animal sagrado como la vaca, no comen vaca, no matan vacas. En este caso, las ranas también tendrían esta parte sagrada y especial para los egipcios. Entonces es muy interesante que si el animal es una extensión del Dios, justamente porque ese Dios o esos dioses que justamente tienen esta faceta de rana, ¿por qué no están controlando a las ranas? ¿Por qué no está pasando lo que debería pasar? ¿Por qué no están deteniendo esta plaga? Llegamos a la siguiente plaga, que es justamente la de los piojos, que me pareció bastante interesante. La escritura dice que Moisés golpea o se golpea el suelo y el polvo de la tierra se vuelve piojos, ¿cierto? De acuerdo a la religión egipcia había un dios llamado Geb, que era justamente el dios de la tierra. Entonces, en primer lugar, justamente el dios controlador y protector de la tierra, porque permite que la tierra se convierta en piojos, ¿no? Ahora, viene una segunda parte que es muy interesante de la plaga de los piojos. Resulta que Heródoto, que fue un historiador griego, una persona griega que en algún punto va a visitar Egipto y deja muchísimos registros de lo que él aprende en Egipto. Ya en los videos que tengo ahí por el canal exclusivo ya habíamos hablado de él. Es esta persona que se sorprende mucho por las cuestiones, la apertura sexual que hay en Egipto y todo esto, ¿no? Pero bueno, una de las cosas muy interesantes que él también anota, y recordemos solo para dar un poquito de información aquí, esta persona, Heródoto, todavía no me aprendo el nombre, Heródoto, este griego, visita Egipto como unos 400 o 500 años después, 400, 900 años después de que había sucedido, de acuerdo al registro de Éxodo y Génesis, esto de las plagas, ¿vale? Si hacemos un poquito la cronología, solo para que ustedes sepan, esta persona va bastante tiempo después, pero es muy probable que las costumbres se hayan mantenido igual, entonces por eso también lo estamos citando, a pesar de que haya pasado un largo periodo de tiempo. Bien, él escribió: los sacerdotes se afeitan todo el cuerpo cada 2 días para que ningún piojo u otro bicho repugnante cualquiera se halle en sus cuerpos mientras sirven a los dioses. Si las tradiciones se habían mantenido igual que en el tiempo del Éxodo, es decir, después de esos 400 o 900 años eran las mismas, eso quiere decir que los sacerdotes se tenían que asegurar, así como nosotros hablamos de, por ejemplo, ahorita que vamos a ver justamente las partes de la purificación antes de entrar al tabernáculo y todo eso. En Egipto también había esta parte de nos rasuramos totalmente todo el cuerpo para que ningún piojo esté en nuestros cuerpos mientras servimos a los dioses. Parece ser algo necesario en el ritual de purificación antes de poder servir a un dios en Egipto. Y entonces, si este es el caso, entonces pensamos, ok, entonces la plaga de los piojos pudo significar más a los egipcios de lo que naturalmente pensaríamos que qué incómodo tener piojos. No, era el problema de no puedo adorar a Dios plenamente, por lo menos a mi Dios, ¿no? Yo egipcio. Me tengo que despojar de los piojos, pero hay muchos piojos. Y entonces pensamos, tal vez justamente aquí está otra vez Dios haciendo un poquito de justicia y diciendo, no dejas adorar a Israel como quiere adorar. No le vas a permitir hacer los sacrificios que necesita hacer. No lo vas a dejar ir a conectarse con su Dios como está buscando hacer. Bueno, ahí te va una cucharada de tu propia medicina. ¿Qué se siente no estar plenamente listo o conectado con tu Dios como te gustaría? Tal vez si era algo necesario para antes de tal vez entrar a algún templo o para hacer una oración tú como sacerdote, igual y justamente era esa barrera poniéndose diciendo, pues ahora vas a ver qué se siente no poderle orar o rezar en tu templo a tu Dios. Una cucharada de tu propia medicina. Has tenido a mi pueblo cautivo. No le has permitido llevar a cabo su religión como para ellos es. Ahí te va una cucharada de tu propia medicina. ¿Y qué se siente no poder conectar con tu Dios como te gustaría? Cuando vemos este tipo de cosas, y ya es lo último que vamos a ver porque las demás plagas ya no me dio tiempo de estudiar más a los dioses, es que es meterte, ¿sabes? Y entender porque
En primer lugar, las religiones generalmente tienen diferentes enfoques o diferentes, las creencias van desarrollándose o perdiéndose conforme o profundizándose conforme avanza el tiempo. Entonces, entender cómo era la religión de Egipto es a veces un poquito, bueno, para mí fue un poquito complicado, es entender, a ver, pero este Dios y este otro, y quién es hijo de quién, y o sea, sí me costó un poquito de trabajo. Entonces, estas 3 plagas fueron las únicas que me dio tiempo de aprender, pero también no quería meterme mucho en el tema. El punto que quería hacer en este video, que es muy interesante para mí, es recordar lo que Jehová le había dicho a Moisés que iba a hacer desde el inicio. Si nosotros vamos a Éxodo 7:5, Jehová le dijo a Moisés: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Y parece ser que las plagas podrían estar demostrando esto. Y podemos ir una plaga tras otra, ¿sabes? Podemos hablar de, oye, el ganado, ¿qué pasó con el dios del ganado? Oye, que bueno, más bien era como de los bueyes y toros. Oye, 3 días de oscuridad, ¿qué onda con el dios del sol? ¿Qué onda con el dios de la luz? Oye, y también las úlceras que nos salieron, ¿qué pasó con Imhotep, el dios de nuestra salud? ¿Qué pasó? Y podemos ir uno tras otro, viendo justamente cómo tal vez era esta intención que podría darnos Éxodo aquí. Cuando él dice, sabrán los egipcios que yo soy el mero mero, tal vez es justamente eso. Van a ver cómo cada uno de sus dioses no puede repeler lo que vamos a hacer. Vamos a enseñarles, y tiene que quedarles bien claro quién es el Dios de esta tierra. Si eso todavía lo comparamos con Éxodo 12:12, la lección se vuelve más profunda. Y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Qué interesante, Jehová dijo, voy a ejecutar mis juicios contra todos los dioses de Egipto. No contra el pueblo, dice, sino contra los dioses. Vamos a poner a juicio a sus dioses. El Dios que protege el Nilo y que creó a la humanidad, vamos a ponerlo a juicio. Si puede limpiar el río. Los dioses rana, que vamos a ponerlos a juicio, si pueden controlar la natalidad de las ranas y si no se les infesta de ranas ahí. Que es muy interesante que cuando los sacerdotes los sacerdotes de Faraón logran hacer que aumenten las ranas, pero no logran hacer que disminuyan. Entonces justamente es como de, sí, no, o sea, aquí solo hay una dirección y no vamos a ir a otra, ¿no? Por más que le rogues a tu Dios. Y también tenemos justamente lo de los piojos. Vamos a empezar a poner a prueba todo esto. Hay un Dios de la tierra, hay un Dios del sol, hay un Dios de la luz, hay un Dios de las aguas, hay un Dios de... Vamos a poner todo a prueba. Hay una diosa del clima y de lo que cae del cielo también. Y todo se va a poner a prueba. Vamos a juzgar si de verdad son ellos los que tienen el poder. Y entonces tal vez, si vemos todo este contexto y ya un poquito de la religión egipcia y todo esto, tal vez nos queda más claro por qué Jetro dice lo que dice. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, le dice Jetro a Moisés, porque en lo que se ensoberbecieron fue superior Jehová a ellos. ¿Se jactaban mucho de que tenían un Dios para cuidar el Nilo? Toma. ¿Se jactaban mucho de tener un Dios que les daba salud? Toma. ¿Se jactaban mucho de un Dios del clima y de cómo llovía? Aquí está. ¿Se jactaban mucho de un Dios de la tierra? Aquí está. ¿Se jactaban mucho? Etcétera, 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 etcétera. Y me imagino entonces por qué para Jetro fue una gran impresión decir, wow, todos los dioses, que Egipto se jactaba de todo este poder que tenían, Dios les demostró que era mejor que ellos cada vez. En las palabras de Jetro, en aquello que les causaba soberbia, Jehová fue superior que ellos. Ahora, solo antes de concluir esta sección, yo sí quiero hacer una pequeña aclaración que para mí es muy importante. Este tema yo estaba muy dudoso de si tocarlo o no. De hecho, estaba diciendo, mejor lo quitamos del guión. Porque creo que es un tema bastante delicado. Mira, está muy padre la información que hemos aprendido ahorita, el ver justamente cómo las plagas de Egipto y cómo lo marca la Biblia, ¿no? Diciendo como yo voy a demostrarle a los egipcios que yo soy el Dios, voy a ejecutar mis juicios contra los dioses de Egipto, y después Jetro diciendo, híjole, todo lo que les causaba orgullo de esos dioses, ahora se ha demostrado que no, que Jehová era el que realmente tenía el poder sobre todo eso. Y es muy bello ver esta parte. Sin embargo, sí creo que es muy importante tocar el tema con bastante prudencia, porque
El momento en el que alguien siente que su Dios no le está ayudando, o que no está ahí para él, o que se siente abandonado por su Dios, es un momento de bastante vulnerabilidad en cuanto a la fe de una persona. Y eso es un terreno bastante delicado. Y creo que no es una buena idea ser la persona que justamente señale a otra diciendo, mira, tu Dios no te ayuda. Creo que como cristianos que hemos experimentado ese momento donde le hemos pedido ayuda a Dios en algo y parece que no llega la ayuda, y tal vez hemos experimentado ese dedo de escarnio, no sé cómo llamarlo, en el que alguien nos dice, ¿ves? ¿De qué te sirve ser miembro de esa iglesia? ¿Ves? ¿De qué te sirve creer y obedecer estos mandamientos y cuando necesitas la ayuda de tu Dios no te la da? Y creo que varios hemos pasado por ese momento que no es bonito. No es bonito que una persona te diga, ¿ves cómo tu Dios no está ahí para ayudarte? Entonces, creo que en este momento es muy importante tener prudencia de no volvernos esa persona que dice, ves cómo tu Dios no sirve, ves cómo tu Dios es falso, ves cómo tu Dios es hartante, esa persona es horrible. Y entiendo, y claro, nuestra postura es que sí, esos dioses son falsos, que nosotros es el único Dios verdadero y viviente, claro, pero hay que tener siempre ese tacto, prudencia y amor para ver a una persona cuando siente que su Dios le ha abandonado. Es un momento bastante frágil, bastante doloroso y que creo que como personas que lo hemos experimentado deberíamos tener la caridad y la empatía suficiente para tratar con mucho respeto y con mucho tacto ese momento. Entonces, me encanta cómo aprendemos sobre las plagas de Egipto y lo que pudo significar y cómo tal vez si podemos era un Jehová contra todos los dioses y los venció. Sí, pero también hay que recordar que aquí también estamos hablando de la fe de otras personas, en lo que ellos creían y en su corazón sentían como verdadero. Y tener mucho respeto y cuidado cuando estemos en esta posición en la que vemos que tal vez la adoración de alguien no le está dando los resultados que querría. Hay que tener mucho cuidado porque seríamos hipócritas si lo hacemos así tan tajante y terriblemente, ¿no? Solo me quiero hacer esa aclaración. Es muy importante tratar con cuidado, con tacto, con amor, todo este tipo de cosas, en especial cuando la persona siente que su Dios no le está ayudando. Creo que es un punto muy, muy doloroso donde tal vez el ser en el que estás poniendo tu fe y devoción sientes que no te contesta. Es un momento muy duro que creo que todos hemos experimentado y creemos y sabemos que no está lindo ser esa persona que dice tu Dios no está ahí y no existe, ¿no? No es padre ser esa persona, así que solo para tomarlo en cuenta, no hay que volvernos esa persona. Está muy padre todo lo que acabamos de ver, solo hay que tener cuidado, prudencia, mucho amor, tacto y caridad de cómo tocamos el tema. Muy bien. Ahora, ok, claro, ok, algo que pasa después, y es que hay muchas lecciones de aprender en Jethro. Yo todo lo que aprendí esta semana, la mayor cantidad que aprendí fue de la interacción de Jethro y Moisés. Éxodo 18, 17 al 18 registra la siguiente parte de la conversación entre Moisés y Jethro. Jethro le dice a Moisés, lo que haces no está bien. Moisés estaba quejando con Jethro en ese punto diciendo como, es que estoy cansado, vienen todas las personas a mí, les resuelvo sus asuntos, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de un pueblo de muchísimas personas, muchísimas, o sea, miles, no es nada, eso es poquito, muchas personas. Y entonces lo que pasa aquí que es interesante es que Jethro le dice, lo que estás haciendo tú no está bien. Versículo 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque la tarea es demasiado pesada para ti, no podrás hacerla tú solo. Aquí viene un tema que quiero hablar acerca de delegar. En específico quiero hablar de por qué es importante aprender a delegar. Y para aprender o en nuestra mente que quede claro el por qué es importante delegar, creo que hay 3 cosas que debe haber en nuestra mente acerca del cómo o el por qué delegar. En primer lugar, quiero hablar del por qué. Y justo es lo que está haciendo Jethro aquí. ¿Qué es lo que le está diciendo a Moisés? Es demasiado. Tú te vas a acabar quemando tú solito y después ¿cómo vas a levantar a los demás? Todo el pueblo se va a ir para abajo. Tú eres el líder. Si estás poniendo demasiadas cosas en tu hombro y tú te empiezas a cansar y agotar, ¿quién va a seguir jalando esta carreta? Iba a decir este barco, pero los barcos no se jalan. ¿Quién va a seguir impulsando este barco? Y esa es la pregunta de Jethro, ¿no? No vas a poder hacerlo. O la cuestión que plantea Jethro delante de Moisés. Te vas a cansar y después ¿quién va a seguir liderando este pueblo? Todo se va a ir en picada.
La primera lección que aquí le enseña Jethro es: no podemos hacerlo solos. Perdón, es que aquí tengo algo que no iba en el guión. Ok, hay algo muy interesante para mí que justamente me puse a leer acerca de el delegar y encontré un manual de esos viejitos que se llama Deberes y bendiciones del sacerdocio, parte B, que bueno, las personas de más edad que yo seguramente están diciendo ni es tan viejito el manual, pero bueno, a mí ya no me tocó. De hecho, me lo regaló una vez cuando yo fui diácono o maestro, creo. Me lo regaló mi líder de hombres jóvenes y yo lo vi, pero lo guardé. De hecho, todavía lo tengo, pero sí, nunca lo leímos ni nada. Pero bueno, ese manual, Deberes y bendiciones del sacerdocio, parte B, capítulo 22, se llama La mayordomía y la delegación. Escucha lo que dice al respecto. Delegar significa dar a una persona la responsabilidad y la autoridad de llevar a cabo cierta tarea por la cual nosotros somos responsables. Entonces, yo tengo la responsabilidad, pero va a ayudarme esta persona. La última responsabilidad sigue siendo mía, pero él va a ayudarme a cumplirla, ¿vale? Así que la tarea es asignada y se transforma entonces en una mayordomía. Entonces, ¿qué es una mayordomía? Aquello que no necesariamente es tuyo, pero que se te está confiando. Y delegar es justamente lo que hace un líder que está dándole mayordomía a alguien, ¿no? Yo soy el responsable, pero te voy a pedir que me ayudes con esto. Edificar el reino de Dios sobre la tierra es un trabajo glorioso, pero no puede ser hecho por una sola persona. Por lo tanto, cuando somos llamados a dirigir, debemos hacer participar a otras personas. Y quiero que pongas mucha atención en la frase siguiente porque a mí me voló la cabeza un poco. Un líder que trabaja arduamente será una bendición en la vida de muchos. Pero un líder que delega en forma eficaz e inspira a otros a trabajar arduamente bendecirá la vida de muchos más. ¿Cuántas veces? Creo que es el primer paso en el liderazgo. Cuando te llaman como líderes, voy a trabajar bien fuerte, y ese es el primer nivel de un excelente líder, ¿no? Estamos trabajando fuerte, estamos dando todo de nosotros para que esto salga bien. Ok, el manual dice, si tú eres un líder que trabaja arduamente, vas a bendecir la vida de mucha gente. Pero ojo, si te quedas ahí, estás limitando bastante tu capacidad o tu potencial en este liderazgo y lo que podrías lograr aquí. Porque si tú no solo trabajas duro, sino también aprendes a delegar de forma eficaz y aprendes a inspirar a otros a trabajar duro, entonces vas a bendecir la vida de muchas más personas. Entonces, tal vez en este punto que tenemos que evaluar nosotros en nuestro liderazgo, ¿dónde estamos? Tal vez, si ni siquiera estoy trabajando, bueno, ahí vamos a empezar. ¿Cómo empiezo a trabajar arduamente? Ya que estoy trabajando arduamente, también viene esta parte. ¿Cómo aprendo a delegar eficientemente? ¿Cómo inspiro a los demás a trabajar? ¿Cómo logramos que este liderazgo o esta parte que se me ha designado tenga un impacto más grande y llegue a más personas? Un líder que trabaja logra mucho. Un líder que delega logra todavía más. ¿Vale? Esa es la idea que quiero que se te quede en la mente. Y que yo me quede en mi corazón porque dije, wow, está fascinante. Ahora, creo que esta es la primera cosa que debemos de entender. ¿Por qué delegar? 1, porque no puedes solo. 2, porque no importa qué tan duro trabajes, el líder que sabe delegar va a lograr más. 3, o otra cosa que quiero dejar aquí presente. Cuando nosotros empezamos a delegar y ya entendimos por qué debemos delegar, hay 2 cosas que quiero hablar que deben de quedar muy clara en nuestra mente antes de pasar al proceso de delegar. Y vamos a hablar justamente de cómo delegar eficientemente. Pero antes de eso, hay 2 cosas que quiero que aprendamos que deben quedar muy claras en nuestra mente. La primera, Éxodo 18 al 20 dice: señálales a ellos los estatutos y las leyes y muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer. ¿Qué está haciendo Jethro aquí con Moisés? Le está diciendo un poquito acerca de cómo va a ser el proceso de delegar, pero empieza muy interesantemente diciendo: tú enseña los estatutos y las leyes y muéstrales el camino. Parece ser que Jethro le está diciendo a Moisés: en primer lugar, tienes que enfocarte en lo que es importante, Moisés. Está muy bien resolver los asuntos, pero eres un profeta. Tu papel no es estar viendo si, híjole, fue justo que le di 1 kilo de huevo o el litro de leche no era de esa medida. Moisés, eres el profeta. Tu papel principal no es ese. Tienes que aprender a enfocarte en lo que realmente es importante.
o primordial. Y aquí viene este primer punto. Debemos de aprender a definir cuáles son las funciones que nosotros como líder es esencial que nosotros hagamos, que no puede hacer nadie más. Básicamente Jetro le está diciendo, mira Moisés, ponerte a ver quién gana esta pelea o quién tiene razón, lo puede hacer cualquier otra persona, pero no todos son el profeta. Tienes que enfocarte en aquello que solo tú, por el manto que tienes, puedes hacer. ¿Cuál es la cosa que es necesariamente o estrictamente necesario que hagas tú y solamente tú? En esa enfócate. Esa es tu verdadera tarea. Entonces, primera cosa que tienes que definir cuando quieres delegar, ¿qué es lo que yo sí necesito hacer y que no puedo delegar? ¿Cuál es esa cosa que únicamente yo puedo y debo hacer? La segunda cosa, ya que definimos eso. Espérate. Claro, sí, solo el manual general de instrucciones, el nuevo dice en el 4.2.5 justamente dice esto. Busque la guía del espíritu para saber lo que debe delegar de modo que se pueda centrar en sus mayores prioridades. Entonces, en este proceso también puedes ir ocupando de oración, como lo indica el manual general, el nuevo, ¿vale? La segunda cosa, ya que vimos cuáles son mis prioridades, la segunda cosa es definir qué cosas voy a delegar, pero no solo eso, voy a definir esa responsabilidad. ¿Qué es lo que esa responsabilidad involucra? ¿Qué cosas se tienen que hacer y qué objetivos tienen esas cosas que se deben de hacer? En este caso, Moisés sabía, o Jetro le estaba explicando, bueno, a las personas las dejas juzgar los asuntos del pueblo. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la tarea? Perdón, no el objetivo, la tarea. ¿Cuál es la tarea que vamos a delegar? El juzgar entre el pueblo, el ser un juez entre el pueblo. El profeta no puede hacerlo por todo el pueblo. Necesitamos jueces en Israel, en este presente obispos, ¿cierto? Ahora, algo muy importante que ya no, tal vez lo incluye literalmente la historia, pero creo que es importantísimo. Cuando tú estés pensando en qué vas a delegar, tienes que tener muy claro en tu mente cuál es el objetivo de esa responsabilidad. Moisés ya sabía que quería delegar la parte de juzgar asuntos entre el pueblo. Bueno, cuando nosotros sabemos qué queremos delegar, debemos de tener muy claro el objetivo de esa responsabilidad que estamos delegando. Si voy a delegar quien haga un coro para la reunión de la estaca, tengo que definir también qué es el objetivo de esa responsabilidad, cuál es el objetivo de ese coro. Si voy a delegar A, B, C, D, lo que necesito saber es cuál es el objetivo de cada responsabilidad o tarea delegada, ¿vale? Ahora, una vez que revisamos esto, quiero hablar de lo que sigue después. Ya nosotros, y que de hecho es muy interesante que la historia de Jetro nos va mostrando casi paso a paso cómo se hace el delegar eficientemente o eficazmente, que es justo lo que viene. Ya hablamos de toda la parte antes de delegar y hablamos de que tenemos que entender dos cosas. Uno, que no podemos solo. Dos, que incluso si trabajamos más fuerte no vamos a lograr tanto como si delegamos. Y aprendimos estas dos cosas. ¿Qué cosas necesito hacer yo y qué cosas puedo delegar? Y no solo qué responsabilidades, sino el objetivo que tienen dichas responsabilidades. Y esto lo vamos a ver el por qué más adelante. Pero ahora, ya tenemos todo lo antes de delegar. Ahora viene la parte de, ok, ya quiero delegarlo. ¿Cómo hago para delegar eficientemente o eficazmente? Y en esto tiene muy buenas lecciones este capítulo de Éxodo. Voy a hablar de 3 pasos. El primero, Éxodo 18:21, Jetro le dice a Moisés, además, busca tú entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres verídicos que aborrezcan la avaricia. ¿Qué está haciendo Jetro aquí? Jetro le está ayudando a Moisés a crear un perfil. ¿Qué clase de persona necesitamos? No solo necesitamos que alguien vaya a darle clase a los jóvenes. ¿Qué clase de persona necesitamos que le dé clase a los jóvenes? Y justamente por eso era importante que en el paso anterior definiéramos cuál era el objetivo de delegar la tarea. No solo quiero que alguien les enseñe a los jóvenes. ¿Cuál es el objetivo de esa enseñanza? ¿Cuál es el objetivo de que los jóvenes tengan esta clase? Y entonces viene la pregunta, ok, dependiendo de esos objetivos también voy a definir qué clase de persona necesito para el trabajo. La primera parte tiene que ver con elegir a la persona adecuada. Y esto es lo que Jetro justamente le estaba ayudando a ver a Moisés. No agarres a cualquier persona de ahí que te encuentres. No, tiene que tener estas habilidades o estos atributos. Virtud,
temor o respeto hacia Dios, ser verídico y no querer, o más bien aborrecer la avaricia. No queremos personas que estén en este puesto porque quieran presumir. No queremos gente que no sea transparente. Queremos gente que honre a Dios y gente que tenga virtud. Necesitamos ese tipo de personas, Moisés. Ahora, esto es muy importante y regularmente nos saltamos a veces ese paso o no lo tenemos tan claro porque justamente no hemos definido el objetivo que necesita la responsabilidad que estamos delegando. Vuelvo al ejemplo de los jóvenes. No es encontrar a alguien que solo tenga la responsabilidad, sino también al que podamos comunicarle el objetivo y sea la persona adecuada para ese objetivo. Ahí te va el ejemplo. En cuestión de los jóvenes, necesitamos delegar la parte de quien les dé clase, supongamos. Ok, no solo es la tarea, no solo es el darle clases, ¿cuál es el objetivo? Y ahí como líder tienes que pensar. ¿Cuál es el objetivo de la clase o de este curso que toman los jóvenes? Y tal vez esto también, como veíamos, podemos orar y buscar revelación al respecto. Y tal vez el objetivo es, ellos necesitan aprender el valor de honrar el sacerdocio. Son hombres jóvenes, necesito que aprendan esto, a honrar el sacerdocio. Y entonces ahora sí, cuando vienes a la persona, ¿qué persona necesito? Entonces ya no solo es quién les puede dar clase. La pregunta es quién puede ayudarme a enseñarles a honrar el sacerdocio. Y vienen personas diferentes a tu mente, porque ya tienes bien definido no solo la tarea, no solo el dar clase, sino el objetivo de la tarea. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Y entonces ahora sí tenemos más claro qué clase de persona necesitamos. Ahora, también puede ser en el caso de las jóvenes, por ejemplo. Podríamos pensar, no solo quiero que le dé clase a las jóvenes, quiero pensar cuál es el objetivo de esta clase o de este programa. Y tal vez el espíritu te susurra algo diferente, como necesito que las jóvenes aprendan a amar las escrituras. ¡Wow! ¿Te das cuenta cuán diferente es esto? O sea, cuando tienes no solo la tarea a delegar, sino el objetivo de dicha tarea, todas las cosas son muy diferentes. Tal vez no voy a escoger la misma persona para honrar al sacerdocio, si mi objetivo tal vez es ayudarles a amar las escrituras. Y entonces pienso, ¿qué persona podría ayudarme? O así como Moisés, ¿no? Pensar qué atributos necesita esta persona que me va a ayudar a hacer que estos hombres o mujeres jóvenes amen las escrituras. Y teniendo el objetivo de la tarea en mente, no solo la tarea, es mucho más fácil encontrar a la persona adecuada. Algo importante a tener en cuenta también, es probable que en nuestros barrios o nuestra disposición no siempre esté la persona más calificada para hacerlo. Esto es también muy importante, encontrar un balance entre estos dos, porque también todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo y no vamos a hacer el rol perfecto o el currículum perfecto para la tarea o el trabajo, ¿no? Pero aquí creo que es importante esta parte de no olvidarla, la parte de la inspiración. El manual justamente que estaba leyendo, La mayordomía y la delegación, en el Manual de Deberes y Bendiciones del Sacerdocio, parte B, dice lo siguiente: cuando tenemos una responsabilidad que tiene que ser cumplida, debemos orar para seleccionar así a la persona que vaya a ser asignada. Es probable que tú pensaras, oye, necesito a alguien que les pueda ayudar a amar las escrituras, pero la inspiración fluye hacia este converso que no conoce las escrituras. Entonces digo, ¿será la persona apropiada? Bueno, muchas veces también viene esta parte de que en el proceso de desarrollar las habilidades requeridas, él va a demostrar esas habilidades a los jóvenes. Entonces viene esta parte de saber, ok, busco un objetivo inspirado, ya sé qué tengo que delegar, cuál es el objetivo, busco inspiración para eso, después busco a las personas que podrían ayudarme, pero también busco la inspiración de Dios para saber a quién delegar esa tarea, ¿vale? Digo, di un poco de técnicas o cosas prácticas que podemos hacer en nuestro análisis o en meditación y orar y todo eso. Es importante saber que todo este proceso también lleva a la inspiración divina. Ahora, ya se seleccionó la persona adecuada, para lo cual utilizamos nuestro objetivo, no solo la tarea, y también utilizamos la inspiración. ¿Cómo vamos a extender la asignación de manera eficiente? Éxodo 18, 21 al 22 le enseña, o más bien Jetro le está diciendo a Moisés: a estos hombres, que ya hablamos de sus cualidades, ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, como jefes de centenas, y como jefes de 50, y como jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán en todo asunto pequeño.
¿Qué estaba ayudándole a hacer Jetro aquí a Moisés? Le estaba ayudando a definir la asignación. Una vez que ya entendemos el objetivo y ya entendemos la tarea a delegar, también es importante ser específico en las actividades cotidianas o lo que se espera que la persona haga. Y vamos a entrar aquí a varias cosas. Lo primero tiene que ver con definir el objetivo de la tarea. Cuando nosotros definimos el objetivo de la tarea, empoderamos a la gente que nos va a ayudar. Entonces, hay un artículo en La Leona de septiembre del 2006 llamado ¿Sabías qué? Que dice lo siguiente: puedes delegar eficazmente si le explicas lo que hay que hacer y no solo la manera de hacerlo. Voy a repetir eso. Una manera de delegar eficazmente o eficientemente es si explicas lo que hay que hacer y no solo el cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando la persona entiende el objetivo, adquiere dos cosas: poder y flexibilidad. Y aquí te va un ejemplo muy burdo. Creo que ni siquiera lo voy a aterrizar, pero voy a explicarlo. Cuando tú le explicas a una persona cómo hacer las cosas, la persona sabrá el proceso. Pero a veces ese proceso se complica, a veces el proceso no sale tan bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de enseñarle el objetivo y no solo el cómo creemos que se puede alcanzar? Que cuando la persona está ejecutando la tarea y se da cuenta que el método no está funcionando mucho, al él saber lo que realmente se espera y el objetivo, entonces sabe adaptarse y modificar lo necesario para poder llegar al objetivo. Si nosotros solo explicamos el cómo esperamos que actúe en lugar del por qué o cuál es el objetivo de todo esto, la persona no tiene flexibilidad a la hora de ejecutar y no puede tomar sus propias decisiones, no está empoderado con la capacidad de actuar para alcanzar los objetivos. Acabaremos creando un robot que obedece órdenes en lugar de una persona que es un agente y actúa por sí mismo. Cuando tú hablas de lo que se tiene que lograr y no solo del cómo esperas que se logre, la persona tiene la flexibilidad para cambiar esos métodos a fin de alcanzarlo. Y te sorprenderá cuántas veces esa persona encuentra mejores métodos que tú. Porque yo me he llevado esa sorpresa como diciendo, wow, yo no lo hubiera hecho así, pero lo hizo incluso mejor y es más eficiente. Entonces es muy importante hablar del qué se quiere lograr y no solo del cómo queremos que actúe o cuáles son las asignaciones o las tareas que desempeña. ¿Tiene sentido? 2. Una vez que eso también está claro, debemos expresar las expectativas de trabajo y del cómo se va a trabajar. Justamente, el objetivo está por encima de todo, pero también vamos a hablar del cómo esperamos que se haga. Y aquí viene justamente esta parte de, por así decirlo, la rutina de trabajo. Y estoy hablando todavía de llamamientos, El manual que ya le cité justo antes dice: el líder deberá ayudar a la persona llamada a comprender el propósito de la organización o del proyecto. De nuevo, no solo hay que armar un coro. ¿Cuál es el propósito del coro? No solo es venle a dar clase a los jóvenes. ¿Por qué le vamos a dar clase a los jóvenes? ¿Vale? Y también, y aquí viene la parte en la que nos vamos a meter, los resultados específicos que se esperan que él o ella alcancen. Es muy diferente decirle necesito que las personas de tu clase queden fascinadas por las escrituras a decirle tu objetivo es traer más gente a la clase. El maestro va a estar enfocado en diferentes cosas. El primer maestro se va a estar enfocando en cómo hago que la clase sea más mágica para las personas y el espíritu les puede enseñar, etc. Y la otra va a estar más centrada en a ver la lista, ya le llamé, no le llamé, voy a pasar a visitarlo. Va a traer más carga de trabajo hacia un lado u otro dependiendo del enfoque que le des. Por eso es importante hablarle de los resultados específicos que esperamos que él o ella alcance. Después de que hayan hablado claramente, después de que se hayan definido claramente, después de que haya sido claramente definidos los deberes de la asignación, se debe fijar un momento para que la persona presente informes de su mayordomía. De nuevo, el cómo vamos a estar trabajando. No solo es le vas a dar clase a los jóvenes, sino nos vamos a reunir mensualmente para que me hables de cómo te está yendo. O te di esta asignación de cumplir o este objetivo y cada semana o cada 15 días, lo que sea, nos vamos a reunir por 10 minutos para hablar de cómo te está yendo. Todo ese flujo de trabajo necesita quedar muy claro en el delegar, porque al final de cuentas el líder sigue siendo el responsable. Acuérdense, la mayordomía no es algo que ya es tuyo, no, es algo que alguien más arriba en autoridad te está dando para que tú trabajes. Y como líderes tenemos que entender que delegar sigue siendo eso. Yo sigo siendo el responsable de ver que se haga. Él me va a ayudar a hacerlo, pero es importante que siga habiendo esta comunicación semanal, quincenal, mensualmente, etc. Y que creo que, mira, es muy importante esta parte del trabajo. Muchas veces cuando se extienden llamamientos en la iglesia, no consideramos toda esta parte de explicar qué es lo que se espera de la persona en cuestiones semanales o mensuales.
¿A qué me refiero con esto? A veces me ha tocado que me extienden un llamamiento y me dicen, bueno, ¿qué le parece X llamamiento? Queremos que cumpla como... o vamos a regresar a maestros de los jóvenes, solo porque ya está ahí el ejemplo. Y dice como, queremos que des clase a los jóvenes. ¿Y qué te parece este llamamiento? Sería la clase de escuela dominical. Se da cada 15 días. ¿Qué te parece? Y regularmente llega el punto en el que yo digo, cuando se extiende esa invitación, a veces yo respondo, bueno, ¿cuál sería el trabajo cotidiano que estaría llevando a cabo? ¿Qué se espera que cumpla en este llamamiento? O, en otras palabras, podría ayudarme definiendo cuál sería la clase de trabajo que yo estaría haciendo semanal o mensualmente. ¿Podría ilustrarme cuál sería una semana típica cumpliendo con mi llamamiento? Y eso ayuda muchísimo porque muchas veces como líderes no pensamos en transmitir justamente lo que esperamos de la persona. Y esa pregunta ayuda al líder o nos debería ayudar también como líderes a aterrizar y decir, bueno, lo que se espera es que un domingo antes de la sesión usted esté preparando la clase para que tenga ABC tiempo para hacerlo. Se espera que tome un tiempo, tal vez una vez a la semana, para hablar a alguno de los alumnos que no está asistiendo, ¿sabes? Y ahí se describe realmente, y la persona que está recibiendo la mayordomía recibe mucha instrucción y visión de lo que el líder espera que se haga. Y también de cómo hacer, pues básicamente su trabajo. Y muchas veces saltamos esa parte a la hora de crear o más bien extender llamamientos. No hablamos de lo que se espera. Vamos a tener reuniones mensuales. Tengo que juntarme con la presidencia cada semana. Yo estoy encargada de la administración. ¿Cuándo rindo cuentas? ¿A quién le rindo cuentas? ¿Cuáles son mis 3 prioridades principales? ¿Qué se espera que haga semanalmente? ¿Sabes? Toda esa cosa, todo ese tipo de preguntas aclara muchísimo, que a veces se nos olvida y yo siento que justamente ayer estaba escuchando esta frase que me gustó mucho. El gran problema de la comunicación es cuando surge la ilusión de que ha ocurrido. Lo voy a repetir. El gran problema de la comunicación es cuando surge la ilusión de que ha ocurrido. Muchas veces no estamos comunicándonos realmente. Creemos que sí, pero no. Y este tipo de cosas nos ayuda a aterrizar para trabajar más eficientemente. Otra cosa que menciona el manual que yo se lo quiero hacer hincapié. La manera correcta de extender un llamamiento en la iglesia es tener una entrevista con la persona. Si se trata de una persona casada, siempre conviene invitar a su cónyuge para que también se encuentre presente en la entrevista. Me llamó mucho la atención porque en los manuales más recientes ya no ha venido esto, o yo no conocí esta instrucción. No sé, ya cada quien, si dices ese manual ya está caduco, bueno, pues adelante, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esto porque justamente trae un ejemplo de un presidente rama que va a llamar a alguien para ser presidente de quórum, creo. Y entonces lo que hace es que justamente llama al matrimonio, primero pasa al varón para hacerle su entrevista de dignidad normal, después invita a la esposa a pasar, hacen una oración y ahora sí extiende el llamamiento. Entonces me llamó mucho la atención porque el ejemplo que trae este manual de cómo se debería dar un llamamiento a una persona casada, primero tiene la entrevista de dignidad a solas con la persona, pero después cuando extiende el llamamiento y cuando le dice, mira, hemos estado pensando y el espíritu nos ha impresionado para llamarte a ti para hacer esto, en ese momento estaba el matrimonio junto. Entonces me llamó mucho eso la atención y solo quería mencionarlo porque me parece también relevante. Bien, avanzando un poquito acerca de qué otras cosas son importantes para delegar, y espero que esté siendo funcional. Tal vez no todos somos líderes o estemos en este punto en el que necesitemos esta información, pero para mí ha sido muy útil en la vida, así que quería compartirla. Éxodo 18:22 dice lo siguiente: y será que todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. ¿Qué está ayudándole Jetro aquí a Moisés? A establecer límites. ¿Qué cosa la persona que le estoy delegando algo, qué cosas tiene el poder para hacer y para qué cosas ya no tiene poder y autoridad para hacer? Es muy importante cuando estamos también delegando fijar límites. Límites tienen que ver también con fechas, ¿sabes? Tenemos 2 meses para acabar el proyecto y tener lista esta actividad o este viaje al templo. Pero también viene en esta parte de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿vale? Y es también muy importante checar esos límites, porque justo si estamos dándole poder a la persona para que sea flexible, porque conoce el objetivo y no solo las cosas que tal vez podría estar haciendo, entonces en esa flexibilidad puede que se salga en algunos extremos, y es importante desde el principio dar ciertos límites donde este es el rango de acción que tenemos y de estos parámetros no nos podemos salir. No sé, por ejemplo,
Como presidente de hombres jóvenes, presidente de hombres jóvenes, lo que es quedarse en el pasado, ¿verdad? Sí, tal vez como presidente de Quórum, mi trabajo es coordinar con la presidenta de Sociedad de Socorro, pero mi trabajo tal vez no es contactar y hablar directamente con las hermanas de Sociedad de Socorro, ¿sabes? Entonces es muy importante fijar ese tipo de límites, porque en el esfuerzo de querer hacer lo mejor posible, a veces nos vamos a salir de esos límites. La última cosa acerca de cómo expresar o extender la asignación adecuadamente. Ya le hablamos del objetivo y no solo de las cosas cómo hacerlas, sino el por qué las hacemos. Ya le hablamos justamente de la rutina regular de trabajo, cómo se espera que haya comunicación y cómo se esté trabajando, y fuimos más específicos al respecto. 3, ya fijamos límites de algunas cosas. No siempre se fija, no siempre se necesita, pero siempre es bueno repasar si hay algunos límites en los que no debamos salirnos. Y la experiencia ayuda mucho con el tiempo. Pero bueno, y 4, transmitir la visión. Esto es muy interesante. Éxodo 18, 22 al 23, Jetro le dice a Moisés: alivia así las cargas sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás aguantar, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Jetro no necesariamente le está diciendo a Moisés cómo infundir la visión del potencial de las tareas a la gente a la que le va a delegar las tareas, sino que parece que Jetro justamente está haciendo una buena delegación de: mira, Moisés, tú lo vas a hacer, pero quiero que te quede muy claro que cuando tú aprendas a hacer esto que te estoy recomendando hacer, van a pasar estas cosas. Vas a estar tú más alivianado, ellos van a trabajar contigo. Podrás aguantar y el pueblo también irá en paz a su lugar. Si nosotros vamos a este mismo manual que estoy citando del sacerdocio, pero la versión de las mujeres, que se llama Mujeres Santo de los Últimos Días, Manual Básico para Mujeres, parte B, en la lección 30 se llama Aprender a delegar responsabilidades. Y en este manual dice: Jesús describió los deberes y responsabilidades de aquellos a quienes eligió para ayudarlos a realizar su obra. Él no los llamó a ser apóstoles y luego los dejó sin instrucción. Comprendió lo que se requería de ellos y les enseñó lo que debían hacer, ya lo que hemos visto. Pero aquí viene esta parte extra que me llamó la atención. Les dio una visión de las cosas que podían lograr. Los inspiró a ver los desafíos y las recompensas de seguirlo. Entonces, mira, es probable que en esta asignación tú tengas esta dificultad. Estamos teniendo estos problemas con los jóvenes, con el grupo y la clase, pero al trabajar con este enfoque, hermano, de ayudarlos a valorar el honrar el sacerdocio, usted impactará tremendamente en sus vidas y sabrán cómo obtener el poder de Dios para ellos y sus familias. ¡Wow! ¡Qué padre manera de ver el llamamiento que me están dando! Si lo vemos por el lado de un maestro que su objetivo principal es ayudar a los alumnos a amar las Escrituras, hermano, a medida que nosotros trabajemos para lograr este objetivo, el evangelio quedará escrito en el corazón de los miembros. Conocerán a Dios y a su Salvador. Esa es la manera en la que debemos ayudar a la gente cuando les delegamos algo, a ver ese impacto que tiene en... No solo le estoy dando esto porque yo no puedo hacerlo, ¿sabes? Te estoy dando esto porque podemos lograr todo esto juntos, si trabajamos juntos. Esto es lo que podemos lograr. Y eso era lo que Cristo también les ayudaba a ver a sus apóstoles, ¿verdad? El campo blanco está ya para la siega. Quien recoja llevará mucha mies en sus hombros, etcétera, gravillas, todo eso, ¿no? Entonces, que Cristo les ayudaba a sus apóstoles cuando les delegaba tareas de ir a predicar, les ayudaba a saber qué potencial tenía esa labor que ellos iban a desempeñar, qué podían lograr. Llegando al punto final de cómo delegar eficientemente, y han sido muchos puntos. Tal vez debería subir una tablita para ver cómo lo organicé yo, pero básicamente hemos visto 3 cosas. Elegir a la persona adecuada, que tiene que ver con ya tenemos el objetivo, con qué persona nos puede ayudar, sumado de la inspiración. 2, aprendimos a extender la asignación y eso tiene todo que ver con explicar el objetivo, explicar el ritmo o lo que se espera a nivel de trabajo y cómo vamos a hacerlo, fijar límites y también transmitir una visión del potencial de la obra. 3, ahora sí, permitir a la gente ser agente.
El manual que cité del sacerdocio anteriormente dice algo que me parece muy muy importante. A cada persona se le debe permitir que ejerza su albedrío para cuidar de su mayordomía. Un líder sabio ofrecerá su ayuda a la persona que tiene la asignación, pero nunca tomará las decisiones por él o por ella. Qué interesante, nunca las tomará. Le apoyará y le alentará, pero siempre permitirá que ejerza su propio albedrío. En este mismo manual, ya no se me olvidó meterlo, pero hay una frase de N. Eldon Tanner que dice: un líder jamás debe hacer por una persona lo que esta persona debió haber hecho por su asignación. Es decir, que tú cuando delegas esta parte de... O sea, es una tentación que muchas veces, y yo lo quería dejar aquí porque es una tentación que como líderes tenemos mucho todo el tiempo. Es como, le delego a esta persona que rellene las plumas con tinta negra. Pero resulta que un día llego y las plumas no tienen tinta negra y entonces como que lo voy a hacer. Y a veces como líder es bien difícil porque dices tiene que solucionarse. Al final de cuentas es tu responsabilidad, pero ahí viene esa parte muy desafiante. Necesitas dejar a las personas asumir no solo su asignación, sino también la responsabilidad de las consecuencias de haber hecho esa asignación o de no haber hecho esa asignación. Y es bien difícil porque muchas veces como líder decimos, yo lo hago. Y sí, al final tiene que ver también con nuestra responsabilidad. Hay que encontrar el equilibrio. Pero si siempre lo estás haciendo, entonces tampoco estás ayudando a las personas a asumir responsabilidad de sus acciones. La manera adecuada de cuando vemos la pluma vacía es dar una llamada a Juan y decirle, oye Juan, estoy llegando justo ahorita y estoy viendo las plumas que están vacías. Quería saber si habías tenido problemas o si todo estaba bien. Y Juan probablemente va a decir, sí es cierto. ¿Sabes? Es que muchas veces como líderes le quitamos a la gente esta parte de hacerse responsables por su trabajo y por la parte que delegamos. Viene esta parte muy importante que también no la puse, pero que viene en el manual. Tenemos que asegurarnos, el manual de instrucciones actual dice, asegúrense de que la persona entienda bien todo esto que ya te estoy explicando yo, de cuál es el objetivo, pero también cuáles son los ritmos de trabajo que va a manejar. Pero asegúrate de que esté aceptando voluntariamente, que al final diga, sí, lo quiero hacer, venga. Porque en este punto viene la parte de la responsabilización, de la parte de decir, oye, de responsabilizar, perdón. Juan, estoy llegando y no hay plumas, hoy no voy a poder tomar apuntes. Digo, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero tiene sentido. Como líder te puede frustrar esto, pero justamente cuando permites que las personas se hagan responsables de las consecuencias del desatender la asignación es cuando ellos empiezan a tomar más responsabilidad porque se dan cuenta que, si no lo hago, el obispo lo va a hacer. Y que lamentablemente a veces el obispo acaba haciendo todo. Y es como, no, es como, oye Pedro, estoy revisando que las plumas no tienen tinta, ¿qué pasó? Y digo, tampoco es regañarlo, no se trata de eso, pero sí es la parte de responsabilizar. Pedro también tiene que tomar esta parte de decir, tienes razón, me equivoqué, lo siento, podrías ayudarme hoy y te aseguro que la siguiente semana no pasa, etcétera. ¿Sabes? Pero si se rompe esta comunicación en cuanto a la responsabilidad que tiene alguien, esa persona empieza a desresponsabilizarse sobre esa cosa. Así funciona siempre. Cuando alguien empieza a hacer por nosotros algo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, empezamos a dejar de hacerlo. Eso es natural en la humanidad. Entonces, creo que al final de todo esto hay muchísimos principios de liderazgo que aprender. Hemos aprendido acerca de por qué delegar y me encantó lo que aprendí. Con eso quiero terminar tal vez la sección. Delegamos no solo porque nosotros solos no podemos. También delegamos porque no importa qué tan fuerte trabajemos, siempre logramos más si aprendemos a delegar eficientemente. Ojo, no significa que eso va a pasar inmediatamente. No significa que porque yo delegué algo, el siguiente mes está tan perfecto que es como, wow, ya el barrio explotó, ¿sabes? Y no sé, ¿sabes? Fue el éxito total. Es como, no, a la gente se le va a olvidar llenar la pluma. Es natural que eso pase. Por eso viene esta parte al final del manual que me gustó y que quise agregar. Debes de aprender que su propia gente, no tomes las decisiones que él debería tomar, no hagas el trabajo que él debería hacer. Cuesta trabajo y hay que encontrar un balance también. No es como irnos al extremo y que nos valga al final, ¿no? Pero es encontrar este balance porque es necesario en el liderazgo y en la manera de delegar ayudar a la gente a ver su responsabilidad como eso, como su responsabilidad.
Y aunque tome tiempo, porque puede que pase una semana, puede que pase un mes, puede que pasen 2 meses, puede que pase no sé cuánto tiempo, porque a veces me ha tomado bastante a mí, por ejemplo, en algunas áreas que desempeño. Pero la diligencia da sus frutos y con el tiempo eventualmente vemos eso, que no importa qué tan fuerte trabajemos, llega el punto en el que delegar siempre resulta mejor. Es decir, acabamos haciendo más que si solo me hubiera concentrado en yo lo hago, porque a veces pasa eso, ¿no? Híjole, es que si me enfoco en delegar, ¿cuánto tiempo se va a tardar en aprender el hermano esto, etcétera? Y híjole, ya lleva 2 semanas, ya lleva un mes, ya lleva 2 meses que no les dé... Y en la iglesia a veces toma más tiempo porque no es como en el trabajo que todos los días estás trabajando de lunes a viernes o lunes a sábado. Si es un maestro, trabaja cada domingo. Y si es maestro de, vamos a ver, ahora que son salteadas las clases, trabaja cada 15 días en su asignación en la cuestión de dar clases. Claro que va a tomar tiempo en mejorar. Claro que va a tomar tiempo en llegar hasta donde a ti te gustaría. Pero es importante como líder esta parte de entender que esa es parte del proceso para llegar a tener la mayordomía rindiendo eficientemente. La curva de aprendizaje de la asignación delegada toma tiempo. Y al principio parecerá que mejor lo hago yo, pero si cedes a la tentación de hacerlo tú, de nada sirvió delegar y de nada va a impactar en el futuro, porque al final lo vas a acabar haciendo tú otra vez. Hay que resistir muchas veces esa tentación, porque no importa qué tan fuerte y bien trabajes tú solo, siempre, siempre, siempre podrás más delegando, aunque eso tome tiempo, pero siempre podrás más. Espero que esto haya sido de provecho para todos y no solo los que no son líderes dijeron, qué aburrida esta parte. Pero bueno, ok. Antes de pasar a la parte final de mi versículo de poder, solo quiero compartir algo importante. Sí importante, perdón, pero es que ya no me dio tiempo de escudriñarlo como me gustaría. Pero mira, a mí me llamó mucho la atención. La lección creo que justamente se llama obedeceremos. Ni lo anoté como dice la frase, pero la lección del Ven, Sígueme justamente habla de obedeceremos todo lo que Jehová nos dijo o como Él lo dijo o cada palabra, no me acuerdo cómo lo dice. Me llamó mucho la atención mientras estaba viendo esta frase pensar en otro momento en las escrituras en las que se vio algo parecido. Si tú recuerdas, el pueblo del rey Benjamín también responde a una voz y dice, sí queremos hacer un convenio, sí queremos hacer esto, sí vamos a obedecer. Y me puse a pensar yo en las diferencias de estos dos pueblos. Y creo que es un excelente ejercicio de estudio. Tomar tiempo de revisar, a ver, el pueblo de Moisés dijo, sí, lo vamos a hacer y vamos con todo, vamos a obedecer cada palabra de Dios. Por otro lado, el pueblo de Benjamín también lo dijo. ¿Cuáles pudieron haber sido las diferencias entre estos dos pueblos? Para mí, de entrada, la parte en la que el pueblo del rey Benjamín expresa el Espíritu Santo ha obrado un potente cambio en nuestros corazones de manera que ya no tenemos deseo de pecar. Y me parece muy interesante porque señala la necesidad de la conversión a la hora de hablar de obediencia. Y tal vez como análisis personal o análisis familiar o igual en una noche de hogar sería interesante, oye, ¿cuáles son las diferencias? Los dos pueblos dijeron sí, vamos con todo y a una voz gritaron. ¿Cuáles son las diferencias entre estos pueblos? ¿Qué podemos notar diferente en su proceso de llegar a este punto de obedecer? Oye, unos habían visto milagros loquísimamente padres, otros pues no tanto, pero habían aprendido una vida de trabajo y dedicación. Habían tenido un ejemplo, los dos tuvieron un ejemplo brutal, ¿verdad? Moisés y Benjamín. Pero tal vez notar las diferencias entre estos dos pueblos, notar la diferencia en cómo lo pintan las escrituras a cada pueblo, ¿sabes? Oye, este pueblo se quejaba un buen, este pueblo no. Porque este pueblo estaba tan dispuesto a trabajar y tan dispuesto a todo esto. Y aunque tuvieran tal vez estos conflictos, no sé, ponían de su parte, ¿sabes? Todo ese análisis sería muy interesante y creo que puede traer mucho a la mesa. ¿Cuáles son las diferencias entre el pueblo de Israel y el pueblo de Benjamín? Ambos dijeron, el pueblo de Moisés y el pueblo de Benjamín, ambos dijeron sí vamos a hacerlo. ¿Qué diferencias notamos en ellos? Bien, mi versículo de poder. Mi versículo de poder es Éxodo 19:5, pero creo que para expresarlo mejor vamos a tener que regresar a Éxodo 12.
Si retomamos lo que veníamos viendo de los dioses de Egipto y cómo las cosas o las plagas que Dios enviaba tenían que ver con cada dios de Egipto, me llama mucho la atención la plaga del primogénito. Y dentro de los materiales que estuve leyendo en este tema encontré una idea que me pareció bastante interesante. Éxodo 12 habla justamente del ángel destructor, de la muerte de los primogénitos en Egipto, de todo esto que tenían que pintar con sangre la puerta y todo esto, ¿no? El marco de la puerta. Es muy interesante para mí pensar en la relación que hay entre ese evento y, ¿por qué la plaga? Y habíamos hablado de que el río en sangre podría ser Dios justamente mostrando, no se me olvida la sangre que tú derramaste en el río, tú pintaste de sangre este río. También la parte de los piojos de decir, tú prohibiste a mi pueblo adorar a su Dios como ellos querían hacerlo y ahora te toca experimentar qué se siente en el momento de angustia y de dolor, así como mi pueblo que estuvo esclavizado. Quiero que tú sientas ahora qué es esto de en medio de una plaga, en medio de la aflicción, no poder comunicarte con Dios ni conectar con Él como te gustaría. Y si nosotros vamos a la parte de los primogénitos, decimos, bueno, ¿por qué los primogénitos? ¿En qué haría justicia esto a Israel y Egipto? Y entonces pensamos o nos regresamos a Éxodo 4 del 22 al 23, donde dice, y dirás a Faraón, le dice Jehová a Moisés, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. Jehová veía a Israel como su hijo, como su primogénito. ¿Y qué es lo que había hecho Egipto con el primogénito de Dios, con Israel? Lo había oprimido, lo había esclavizado, lo había explotado. Y si hablamos de los bebés, varones, los había asesinado. Entonces, ¿qué has estado haciendo, Faraón, con mi pueblo, con mi hijo, con mi primogénito? ¿Has estado matando a mi pueblo, a mi primogénito? Bueno, ahora te toca sentir que se siente que maten a tu primogénito. No vamos a dejar el agua clarita cuando tú derramaste la sangre ahí. No vamos a dejar que adoren plenamente cuando tú nos estás dejando adorar plenamente nuestra dificultad. Tú has matado a mi primogénito. Has estado esclavizándolo, torturándolo, oprimiéndolo. Los has matado. Y aquí hay un poco de justicia. Primogénito por primogénito. Has estado matando a mi pueblo, mi primogénito. Te toca saber qué se siente que maten a tu primogénito. Que muera. Ahora, creo que en ese aspecto, esa es una parte de la lección. Otra parte de la lección que me llama mucho la atención es justamente si Dios piensa en el pueblo de Israel como el primogénito, me encanta el simbolismo que hay detrás. Porque piensa en esto, Dios es padre de todos nosotros, ¿cierto? Ateos, cristianos, judíos, Dios es padre de todos nosotros. Pero Él habla de Israel, de su pueblo, como su primogénito. ¿Y qué es lo que representaba ser primogénito en ese tiempo? Representaba que tú heredabas todo lo que el Padre tenía. Entonces es muy interesante porque eso nos permite ver cómo Dios nos ve. Todos somos sus hijos, pero las personas que, como diría el presidente Nelson, han entrado en la senda de los convenios, forman parte de los que son para Él su primogénito. Los que están trabajando y están en posición de recibir todo lo que Él tiene. Y me encanta que esta escritura nos puede traer de vuelta a esta perspectiva de los convenios y de lo que nos permite hacer, que es justamente heredar lo que el Padre tiene, o en otras palabras, llegar a ser su primogénito en cierto sentido. Claro, el primogénito es Cristo, ¿verdad? Pero vamos a ser coherederos con Cristo, vamos a ser en cierto sentido todos ese primogénito que aquí describe Él, Israel, mi pueblo del convenio, es mi hijo y es mi primogénito. A Él le voy a dar todo lo que yo tengo. Y me encanta que los convenios que hacemos nos hacen justamente eso. El pueblo que Él ve como su hijo primogénito, a quien le quiere dar todo.
Ahora, esto me lleva a mi versículo de poder, ahora sí. Éxodo 19:5. Ahora pues, dice Jehová, si das oído a mi voz y guardas mi convenio, otra vez vemos la palabra convenio que justamente nos caracteriza como el pueblo primogénito, si tú oyes mi voz y guardas mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Me llama mucho la atención que dice, seréis mi especial tesoro. No dice mi tesoro más valioso, dice mi especial tesoro. Porque si estamos retomando la lección de los primogénitos, Dios no dice yo amo más a estos que son miembros de la iglesia que a todos los demás. Es como no. Pero sí habla de un amor especial, que justo es lo que el presidente Nelson tocaba en esta última conferencia, que pues, seguramente vamos a hablar en este video que va a salir el miércoles. Habla de un amor especial cuando nos arrepentimos. No de que te ame más, sino de que tiene un amor diferente, con cierta característica, un tipo diferente de amor. Y esto es lo que está diciendo aquí. Son un tesoro especial, son un tesoro diferente, un tesoro particular. Lo mismo que el primogénito. No significa que ame más al primer hijo que a los demás. No significa que lo amo más y por eso le doy las cosas. No, significa que tiene cierta cosa especial, que no es que lo ame más, pero sí tiene algo especial que lo hace ser merecedor de todo esto que yo tengo. Y es lo mismo que pasa con mi tesoro especial. No deberíamos sentir que somos más que ninguna otra o que cualquier otra persona, sino más bien que Dios nos ve de una manera especial. No mayor, no menor, diferente, peculiar, especial. Y aquí de hecho me gustan mucho las palabras del Manual de Instituto del Antiguo Testamento. No es raro usar el vocablo especial en el sentido de diferente o fuera de lo común. Puesto que Israel iba a ser un pueblo especial en este sentido también, Éxodo 19:5 y pasajes similares a menudo así lo indican. El vocablo original, tanto en hebreo como en griego, significa propiedad, riqueza, cosa propia que es atesorada o reservada. La idea que encierra es la de algo selecto, precioso, caro para quien lo posee, algo sumamente apreciado y preservado diligentemente. Me encanta esa última frase. Algo sumamente apreciado, algo preservado diligentemente. La frase anterior también es significativa, caro. ¿Qué es lo que ha costado que pueda redimir a su pueblo? La sangre de su hijo. Claro que fue un precio caro. Ahora, preservado diligentemente. ¿Qué significa ser un tesoro especial para Dios? Significa que va a preservarnos diligentemente. Nosotros en nuestra diligencia somos bastante inconstantes a veces, pero cuando hablamos de la diligencia de Dios, hablamos de una diligencia perfecta. Él nos preserva diligentemente. Y creo que en este punto puedes hacer la lección más personal para ti, no solo al ser un pueblo que representamos a un hijo primogénito, no solo somos un pueblo que puede heredar todo lo que él tiene. Él ha dicho que somos un tesoro especial. Ahora no lo apliques a todo el pueblo, escúchalo hacia ti, porque tú eres parte de ese pueblo. Tú eres su tesoro especial. No un tesoro que valga más que otro, pero sí especial. Caro, como dice aquí. Y uno que va a preservar diligentemente. Hemos aprendido de Jehová cuidando a los israelitas de los egipcios. Lo hemos visto bajar en columnas de fuego, en nube, abrir el mar. Él ha preservado diligentemente a Israel. Y lo mismo pasa contigo. Eres su tesoro especial. Él te preservará diligentemente y desea profundamente darte todo lo que Él tiene. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Pero
si aprenden la lección de estos 2 capítulos en Doctrina y Convenios, entenderán que aun cuando las palabras sean muy parecidas o iguales, el mensaje que el Señor les va a dar puede ser íntima e impresionantemente personal. Y yo lo puedo aplicar a, tal vez, mi bendición patriarcal. Yo lo puedo aplicar, y lo vemos mucho en nuestros estudios personales. Las Escrituras dicen lo mismo.